Buenos días, Kerstin. Buenos días, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien. Tuve el COVID, pero se escucha un poco todavía en mi Tienes, voz, pero estoy mejor. tienes secuelas todavía, un poquito, ¿no? Es como Sí, la garganta, bueno, quizás es más nasal, ¿no? Todavía tienes un poquito de sí, congestión o algo. ujú, Bueno, sí, bueno. Pero estás mejor ya, ¿no? sí, ¿Tienes sí, estoy energía para mejor. hacer este episodio conmigo? Claro. Sí, genial. Vale, bueno, cuéntanos, yo te conozco, por supuesto, porque eres estudiante, ¿no? del club y te conozco, pero cuéntanos sobre ti, porque las personas que están escuchando, los otros estudiantes que están escuchándonos, pues no saben quién eres. Entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es Kerstin? Cuéntanos. Vale, yo soy Kerstin, tengo 34 años y soy de Alemania. Vale. Llevo varios años estudiando español. Empecé a aprenderlo como tercera lengua extranjera en el noveno grado del instituto. O sea, lo Esto, hablabas ya en el instituto, tú ya empezaste a estudiarlo un poquito. Vale. sí, sí, esto era en 2002 y seguí Ujú. aprendiendo el español hasta terminar mis primeros estudios en 2010. Vale. Después no utilicé la lengua y tuve una larga pausa del español hasta 2019. En aquel entonces decidí dar nuevo rumbo a mi vida profesional porque no me gustaba lo que hacía antes. ¿Qué hacías antes, Y Kerstin? No sé si es algo yo, relacionado. mis primeros estudios eran gestión de empresa, Ah, vale. economía, y Vale, vale. trabajaba en una oficina de empresas grandes y eso Vale. no era cosa mía. Ya, Y entonces decidí hacer algo diferente y vale. en octubre de 2019 me puse a estudiar español e inglés en la universidad para ser profesora en el futuro, Ok. porque me encantan las lenguas y me faltaban las lenguas. Y eso fue la mejor decisión que hubiera podido tomar porque me encantan los estudios y sí, estoy muy Vale. feliz con esto. O sea, que realmente diste la vuelta totalmente a tu vida, ¿no? Porque estabas con números y te fuiste con letras, ¿no? Porque Sí, era un poco ahí. A ver, también es verdad que cuando, no sé allí en Alemania, pero por lo menos aquí en España tienes que tomar una decisión de tus estudios futuros en una época en la que realmente es complicado tomarla, ¿no? Porque es como, sí, tú ya tienes que enfocar un poco tu carrera profesional cuando tienes 16 años, 18 años, que en ese momento ni siquiera sabes lo que te gusta, lo que quieres para ti. Entonces, claro, no es la primera ni la última persona, ¿no? que pasa esto, ¿no? Que de repente empieza a, pues bueno, a trabajar de lo que ha estudiado y dice, ostras, pues es que esto no es lo que esperaba, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo guay, exacto. ¿no? La suerte que has tenido es que has sabido para dónde ir después, ¿no? Has probado y has dicho esto no me gusta y has sabido después hacia dónde dirigirte, que eso también es complicado a veces. O sea Sí, que genial, exacto. muy bien, perfecto. Sí. Vale, y cuéntanos un poquito también, cuando tú empezaste a estudiar en el 2019 español, ¿no? Llevabas una base, digamos, muy superficial, entiendo, porque hacía mucho tiempo que no lo practicabas, ¿no? Entiendo. Ujú. Vale, ¿y qué pasó? O sea, me refiero, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te decidiste a elegir? Pues no sé, ¿cómo lo enfocaste? No sé, ¿qué hiciste para retomar ese contacto con el español? Primero empecé por ejercicios de gramática para acordarme de todo lo que había aprendido antes. Vale, Y empecé a leer libros en español y eh, empecé a repetir vocabulario. Lo vale, repito cada día, cada mañana con una aplicación. Y lo que más me ha ayudado fue escuchar los podcasts, porque em, esto me ha ayudado muchísimo a mejorar mi comprensión auditiva, claro. que era bastante mal antes, porque en el instituto, en la escuela, se aprende mucho la gramática y se hace muchos ejercicios de Ujú, gramática, pero el foco no está en la comprensión auditiva. claro. Y el año pasado, creo, empecé a escuchar podcasts y el tuyo era el primero que he encontrado. ¡Ah! Gracias. Y te conozco a través de tu podcast. Sí, Sí. yo Y creo, yeah.
Perdona, creo que hay gente que ni siquiera, porque yo utilizaba los podcasts, creo que lo he hablado en algún episodio, ¿no? Para formarme con inglés, porque yo trabajaba a 1 hora de mi casa, entonces yo necesitaba coger el coche cada día y yo soy una persona que odia perder el tiempo, o sea, es que es una de las cosas que más de mala leche me pone, que más me enfada, o sea, perder el tiempo es como me pone de mala leche, ¿sabes? Otra cosa es que estés empleando el tiempo en cosas que te gustan, cosas que, ¿no? O sea, no significa que no puedas descansar, no significa que no puedas tomar un momento de relax, sí, pero no estoy perdiendo el tiempo en ese momento lo estoy empleando para recargar pilas, por ejemplo, pero eso de perder tiempo en general en mi vida me pone muy nerviosa. Entonces decidí, digo, vale, Sara, tienes que hacer algo para esas 2 horas que estás perdiendo cada día en ir y volver conduciendo. Cuando estás conduciendo, ¿qué puedes hacer? No puedes leer, no puedes estudiar, no puedes hacer muchas Exacto. cosas. Prácticamente no puedes hacer nada porque tampoco tenía una persona con la que compartía el coche, ¿no? A veces sí, Ujú. pero normalmente no. Por lo tanto, pensé, vale, pues voy a coger, recuerdo que era, como unos audios de un libro que yo tenía y pues los escuchaba, ¿no? Pero claro, yo ya casi me los sabía de memoria casi, ¿no? Entonces pensé, Sara, necesitas una alternativa a esto. Entonces lo que empecé a hacer es buscar formas de escuchar radio en inglés, ¿no? Pero claro, en España radio en inglés en ese momento no era tan fácil encontrarla, en el coche era complicado. Así que encontré el maravilloso mundo de los podcasts. Y empecé así también, empecé así y me sentía muy bien porque pensaba, ostras, eh, no estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Es como estoy yendo a trabajar y estoy escuchando los episodios y cuando vuelvo, incluso a veces los escuchaba 2 veces, ir y volver para revisar, ¿no? Todo lo que había estado aprendiendo antes, a ver si me acuerdo, ¿no? Decía, a ver si me acuerdo, a ver si recuerdo las palabras que estaban hablando antes, ¿no? Y algunas no me acordaba y hacía pues 8 horas que las había escuchado y es como, joder, no me acuerdo. Entonces, creo que por eso empecé el podcast, porque creo que es una herramienta muy potente y hay gratis, hay muchísimos muy buenos, que puede ayudar, ¿no?, a los estudiantes. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo en este tema. Has Sí, hablado total. de una aplicación que utilizas para el vocabulario. Cuéntanos un poquito más, porque igual algunos estudiantes que nos están escuchando, pues oye, les interesa quizás saber un poquito de esto. Sí, la aplicación se llama Fase 6. Ujú, Es una página web en alemán, creo que no existe en inglés o español, vale, entonces la aplicación es en alemán, pero okey. se puede poner sus propias palabras dentro de la aplicación, es decir, que siempre que encuentro nuevas palabras, las Ujú, escribo en mi aplicación, las vale, puedo ordenar en lecciones, etcétera, y las repito en intervalos que son paulatinamente más largas. Es decir, la primera vez que repito una palabra es después de un día y después de 3 días y una semana hasta 6 meses. Entonces, siempre repito automáticamente las palabras que había puesto en la aplicación en vale, cualquier vale. momento. Claro, el poder ese, ¿no? De repetir, 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 que al final es una clave brutal. O sea, para mí por lo menos depende del tipo de estudiante que seas, ¿no? Pero yo soy también como tú, de repetición, en Sí. todo, ¿eh? O sea, en cualquier ámbito, no solamente con los idiomas, sino con cualquier cosa, los deportes nuevos que practico, la cocina, ¿no? O sea, cualquier cosa que hago, cuantas más veces la haces, obviamente las perfeccionas, ¿no? Pero para mí es una clave en mi aprendizaje como individual, ¿no? Como estudiantes, como Sara. O sea, que me parece que podría funcionar para estas personas con mi mismo perfil o quizás tu perfil, ¿no? También. Muy bien. ¿Y cuál es la rutina también que sigues, no? Porque nos has contado esto, lo de los podcasts, nos has contado también la aplicación que utilizas para el vocabulario, pero ¿hay algunas otras cosas en tu día a día que te ayuden a seguir esa rutina de aprendizaje español? Sí, gracias a tu club he encontrado a amigas del mundo entero y hablo con ellas casi cada día a través de WhatsApp. Nos Ah, muy enviamos guay. mensajes de audio en WhatsApp y esto también me ayuda muchísimo a hablar más libre y espontáneamente y a expresar lo que quiero decir. Claro, Sí, claro. Es que esto, eso. para mí a mí me parece, una de las
claves, ¿no? Del club, ¿no? Porque creo que al final, da igual si estudias español o si juegas a tenis, a veces tienes las mismas dificultades, las mismas necesidades que otras personas, pero no encuentras a esas personas fácilmente, ¿no? Eso me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Cuando has necesitado igual, pues no sé, cuando tienes un negocio o cuando, pues eso, empiezas a practicar algo en concreto, como por ejemplo lo del tenis, ¿no? Pues a veces, pues no conoces a nadie con los que puedes jugar a tenis para practicar, ¿no? O no conoces a nadie con los que puedes, al final, pues compartir esos miedos, esas necesidades, esas cosas. Y creo que, como dices, el club es un lugar en el que al final estamos todos juntos en el mismo barco remando hacia el español. Entonces, quizás ahí, pues tienes afinidad con una persona y entonces, pues se hacen vínculos de amistad. Entonces, eso al final lo llevas a la realidad, que es la vida normal, al WhatsApp y hablar en español, que eso no es tan fácil, ¿sabes? Porque mucha gente dice, bueno, es que no tengo con quién hablar. Bueno, pues ahí tienes Sí, una persona en la que puedes apoyarte o siempre hay alguien, ¿no? Que tienes más afinidad y que sí, puedes crear una amistad. Y eso es muy sí, guay. Eso es sí. muy guay. Pues muy bien, me alegro un montón por esto. ¿Y qué más, aparte de esto, qué más destacarías un poco? No sé, Bueno, también leo libros. En español vale. sí tengo tiempo porque durante el semestre todavía sigo con mis estudios y durante el semestre no tengo mucho tiempo para leer por diversión porque tengo que leer un montón de textos para la uni, también en Vale. español, claro, o al menos una parte de los textos es en español. Sí. Porque vas a la universidad, cuéntanos esto, porque ¿cuántos años tienes para...? Porque no sé si a la gente le ha quedado claro que tú has cambiado, ¿no? Un poco tu rumbo de Ujú. vida y entonces lo que estás haciendo ahora es prepararte para ser profesora Sí, en Alemania exacto. o en otro país, me imagino, ¿no? De Ujú. inglés y de alemán. No, perdona, de inglés y de español. Sí, Vale, exacto. Sí, vale, acabo de terminar mis estudios de bachelor. vale. Han durado 3 años. Sí, empecé en 2019 y acabo de terminar el bachelor y ahora Enhorabuena por esto, ¿no? Porque eso es todavía no algo... tengo mi nota. Ah, bueno, vale. Esperamos que nos la cuentes entonces, Sí. vale. Y empecé con los estudios del máster este mes y el Vale, máster durará otros 4 semestres, es decir, 2 años más. Y vale. después empezaré a trabajar en un instituto en Alemania. Son 5 años entonces en total de Sí, estudios. sí. Vale. Y durante estos 5 años de estudio, o al menos estos tres que llevas, que es lo que ahora mismo pues conoces más, ¿no? De cerca, en estos 3 años que has estado estudiando, ¿alguna vez habéis practicado en clase y tal la comprensión auditiva quizás con la profesora y tal, pero la expresión oral? O sea, ¿cómo se trabaja en las universidades este punto, ¿no? Que Mm. es tan importante después para las profesoras como tú que se van a preparar, sentirse cómodas y seguras delante de otros estudiantes, porque al final es como tú sales después de los 5 años, ¿no? Y es como, vale, eres libre, Mm, puedes trabajar ujú. y te pones delante la primera vez de, no sé, 30 estudiantes o los que sean, ¿no? Y te sientes un poco quizás insegura, ¿no? Porque claro, si no has practicado antes esa parte de expresión oral y más en público, en tu propia lengua ya, es complicado, ¿no? Hablar en público, pues imagínate en otra, ¿no? Entonces cuéntame cómo te sientes con esta parte y cómo intentas solucionarlo o cómo intentas también practicarlo y si se practica lo suficiente bajo tu punto de vista en las escuelas o en las universidades, en tu caso. Bueno, por suerte tenemos algunas prácticas en institutos o Ah, escuelas. ok. Ya he tenido una práctica el año pasado y tendré dos más el próximo año. Entonces, aquí se puede practicar un poco la situación de ponerse delante de una clase y Claro. sí, dar la clase a los jóvenes. Ok. En cuanto al español o a practicar, a hablar el español, Sí, no es suficiente en la universidad, creo, porque, claro, tengo un montón de clases, por ejemplo, en lingüística, en literatura y cultura, en didáctica, pero sobre todo las clases muy especiales en didáctica, por ejemplo, a menudo son en alemán.
Y Ah, no se practica el español mucho en estas clases. También tengo clases de práctica de español, que es más como, como tus clases en el club. Hay vale, conversaciones, hacemos presentaciones en español, vale. hacemos ejercicios de gramática, aprendemos vocabulario, pero tú ves ese tipo de clases solamente en el bachelor y Ujú, ujú. no seguirán en el máster, entonces no tendré más práctica en español durante el máster. Por Vale, eso estoy muy contenta de formar parte de tu club porque aquí puedo practicar. claro. Sí, y en las Es clases importante. Es que es muy de... importante la práctica. Y sobre todo, como digo, claro, ahora vas a estar igual, pues 2 años más o 3 años más, no, 2 años más, ¿no? Em, y yo creo que es muy importante el contacto, ¿no? Con lo que decimos, con la práctica, porque aunque tú controles mucho, yo me he dado cuenta por mi experiencia propia con el inglés, que cuando paras y estás 2 años focalizada en otras cosas o centrada en otras cosas, es como, ¡guau! Estoy Ujú, oxidada. Luego es más fácil, o sea, realmente luego puedes desoxidarte fácilmente, ¿no? Pero es como, estoy oxidada, es como necesito un par de semanas o un par de meses, ¿no? Intentando recuperar un poco mi ritmo, ¿no? Porque es como, ujú, wow, es un poco triste, ¿no? Porque es frustrante, dices, pero ¿cómo es posible? Pero al final es que es así, o sea, con cualquier cosa pierdes la práctica y es normal, es normal. Hiciste también un examen, ¿no? Kerstin, que eso tiene que ser también un poco duro, ¿no? Duro, o al menos creo que puede ser un poco que te provoque nervios, ¿no? Porque claro, delante de... Cuéntanos un poco esto, tenías un examen oral, creo. Cuéntanos un poquito, a eh, ver cómo... Porque esto creo que puede ayudar a otras personas que estén estudiando pues, ujú. español, que tienen presentaciones y que quizás tienes algún consejo para ellos o no, o cómo lo enfrentaste tú. El día del examen estabas muy nerviosa, estabas calmada. Cuéntanos un poco algunas técnicas que puedan ayudar a otras personas a prepararse un examen oral, porque tú has tenido un examen oral en español, ¿no? Ujú, sí, el semestre pasado tuve el examen oral sobre, creo que eran dos temas de cultura Ok. del mundo hispanohablante y dos temas de didácticas. Ujú. Y conocía los temas antes. Esto ha hecho la cosa más fácil. Vale, claro. Y pude prepararme, me preparé como para una presentación, es Ujú. decir, que antes escribí muchas notas y después practiqué contar todo esto Vale, libremente y tú me has ayudado también porque para aprobar el examen con una buena nota tuve dos clases privadas contigo sí, para practicar, no sé, mi presentación, claro, porque fue algo como una presentación. Tuve que hablar sobre esos temas libremente y vale. tú me has ayudado muchísimo en cuanto al nivel lingüístico. Sí, a perfeccionar, ¿no? O sea, sobre todo pronunciación, palabras que son mejor aquí que aquí. Esos Sí. son, en realidad eran puntualizaciones porque estaba genial. Lo que no sé es en el momento tú no tenías nada de notas, ¿no? O sea, no tenías ningunas notas, no tenías nada. Era simplemente hablar. Sí, Es que eso es sí. muy difícil, ¿eh? Incluso para un nativo, seguirlas sin notas. O sea que, enhorabuena. No sé si tienes la nota ya, ¿no? ¿O no? Sí, la tengo. Ya Es, aprobaste. sí, sí. Con una. Uno es la mejor nota en Alemania. ¡Eh! Con un uno. Bueno, claro, sí. Tú imagínate, si tú dices esto en español, es que yo me deprimo, porque es como un uno, porque un uno es todo lo contrario en España. Esto es algo interesante para comentar, es que en España el número uno es la peor nota que puedes sacar. Bueno, el cero también, ¿no? Pero el uno. Y la mejor nota es el 10. ¿En tu caso el 10 Ah, existe o no existe en no, Alemania? No existe. tenemos notas de uno hasta, bueno, 5 es que has suspendido el examen. O sea, En los colegios, en los institutos es diferente. Aquí hay notas desde uno hasta 6 y en la universidad es entre uno hasta 5 y 5 significa que has suspendido y con una 4 ya todavía has aprobado, pero muy mal. vale. O sea, que 4 mal. Creo que el 4 siempre es malo, porque aquí en España el 4 también es suspendido. O sea, es del 1 al 10
hasta el 5 apruebas, Oh. pero el 4 es Ujú, suspendido. Entonces el 4 siempre es vale. malo, entiendo, ¿no? Ujú, Entiendo que sí. siempre es malo. Y también es curioso porque, claro, nosotros tenemos como un rango más amplio, del 1 al 10, Mm, ¿no? ujú. Mientras que vosotros el rango es más corto, es del 1 al 5. Eso también me sorprende, no sé. Sí, pero subdividen las notas en pasos más pequeños. Hay un Ah, 1, 1.3, 1.7, ah. 2.0, 2.3, etcétera. Bueno, creo que aquí también, ¿eh? Aquí también 5,7, 5,1, 5 sí. O Ajá, sea, imagínate. vale. Sí, sí, sí. Es bastante diferente. Yo lo sé por una chica que conozco que se fue a Alemania a hacer su Erasmus y claro, imagínate cuando recibía un 2 o un 3, es como, Dios, un 3. Pero claro, obviamente luego ella sabía que esto funcionaba así, ¿no? Así que bueno, cuéntanos, ¿eres más de libros o de series? Yo soy más de libros. Tengo una televisión, pero ni siquiera está, ¿cómo se dice? Conectada, No, ¿no? no está conectada. No la Llevo usas. viviendo aquí 2 años y la televisión nunca ha sido conectada. Vale, nunca Soy sí. totalmente de libros o de podcasts. En el coche o cuando me doy paseos o cuando limpio la casa escucho podcasts. Sí, y eres más de, o sea, no eres ni de series ni de películas, eres más de Mm, libros y de podcast. sí, Vale, sí, sí. vale, vale, perfecto. Para los que estáis viendo el vídeo en YouTube, podréis ver que tenemos aquí, no somos dos hoy, somos tres. Somos tres. Lo que pasa es que lo tenemos durmiendo de momento. Luego, al final, que nos salude si quiere. De momento está durmiendo. Es el perro de Kerstin que está durmiendo. Se ha despertado antes, que lo he visto yo, pero de momento lo tenemos ahí tranquilamente durmiendo. Luego nos lo presentas, Kerstin, sí, Sí, al final nos lo claro. presentas, ¿no? Ujú. Venga, ¿y cuál es el último libro? Porque como nos dices que te gustan los libros y tal, ¿cuál es el último libro que has leído en español? Actualmente estoy leyendo El alquimista de Paulo Coelho. Lo Ujú, ujú. empecé durante las vacaciones y todavía no he terminado. Y ahora es difícil terminarlo con los textos que tengo que leer para la uni, pero sí, lo intento. ¿Es Y- difícil? Ok. Sí, porque no tengo mucho tiempo para leer algo que me gusta de Pero es momento. difícil, me refiero el El nivel. No, no tanto. Se puede leer fácilmente. Las frases no son demasiado largas, el vocabulario no es muy, ¿cómo se dice? Específico Extraño, quizás o específico, no. sí, No. técnico, depende. Sí. Antes leí La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Me encantó también, pero el nivel lingüístico aquí era más difícil Claro, porque había frases muy, muy largas y muchas palabras que no conocía, claro. pero normalmente leo en ¿cómo se llama? El Kindle. Sí, decimos Kindle o Kindle. ebook, no Sí, ebook, ebook, no, sí. bueno, sí, ebook decimos, libro electrónico, si queremos decirlo Sí, más en sí. español, sí, libro L- electrónico. Y aquí se Ah, vale. puede tapar las palabras y se tiene la traducción o una explicación del Ah, diccionario. vale, Eso sí. ayuda. Es o sea, mucho más rápido, ¿no? Porque claro, en Ujú, los libros normales tienes que subrayar, luego buscar. ujú, Que también yo muchas veces les digo a los estudiantes que no hay que volverse locos con este tema. Es decir, hay personas que están para leer un libro, pues un año, pero no porque van lentos, sino porque van lentos porque buscan cada palabra que no entienden. Entonces eso frustra mucho y en la mayoría de los casos no se terminan los libros. Si realmente tu lectura es así, que tú vas buscando cada una de las palabras que no ujú. comprendes, es una lectura muy poco sexy, vamos a decir. Es que no Ujú. mola nada. Es como, Dios mío, ahora tengo que ponerme a leer. Entonces eso no motiva mucho, la verdad. Cuéntame también un poco cuál fue la primera serie, si has visto alguna serie que has visto en español. ¿Hay alguna serie que hayas visto en No. español? ¡Ay, ¿Por qué qué? fuerte! No, ¡Qué fuerte! Ninguna. Bueno, conocerás La Casa de Papel, por supuesto, ¿no? no, Pero la conoces, me refiero. no, Pero la has escuchado, ¿no? Hablar de La no, Casa de...
tampoco. No me Yo lo puedo creer. no soy un, ¿cómo se dice? Soy un... Es que es muy raro porque, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no he visto, tengo que confesarlo, no he visto El Señor de los Anillos jamás en la vida y no creo que lo vea. No es mi estilo. No sé, algún día igual. Bueno, de hecho, miento. El Señor de los Anillos he empezado a verla y nunca la he terminado. Es verdad. La que no he visto nunca es la de La Guerra de las Galaxias, Star Wars. ujú. Nunca la he visto. La Guerra de las Galaxias no la he visto nunca. Y me da mucha vergüenza porque hay gente que me hace referencias y yo no tengo ni idea. Digo, ¿qué? Es como algo gracioso que yo no entiendo, ¿vale? En español, digo. Y, y entonces creo que es guay porque es como vas contra las modas y eso mola, porque claro, es que La Casa de Papel es como, ¡guau! La Casa de Papel, todo el mundo lo conoce, todo el mundo la sabe. Y que tú no lo conozcas es como, ¡ole! ¡Ole! Así que vamos a decir a las personas que dejen aquí en los comentarios si hay alguien más que es la primera vez que escucha La Casa de Papel. Porque entonces ya iremos viendo que hay más gente quizás que no le gustan las series o tal, ¿no? Claro, es que si no, por ejemplo, si no tienes Netflix o si no usas Netflix, es normal quizás que no conozcas esto. En España es que ha sido un boom tremendo La Casa de Papel. O sea, eso es, ¡buah! Que es como, Dios mío, ¿qué está pasando, vale? Así que bueno. Y cuéntanos, mira, ya se ha Mi perro. despertado. ¿Ves? Está diciendo, yo sí que conozco La Casa de Papel. Ya Sí. tenemos, ¿cómo se llama tu perro, Kerstin? Kira. Kira. Sí. Pues Ujú. Kira ya está diciendo hola por aquí. No sé si la podéis escuchar. De momento solo ha dicho hola. Vamos a ver. Vale, tengo más preguntas para ti. Cuéntanos si hablas más lenguas, además del español y me imagino que, bueno, alemán e inglés, imagino que también. Cuéntanos si conoces alguna otra lengua o qué. Cuéntanos. Sí, claro, también hablo inglés y yo diría que lo hablo mejor que el español porque lo llevo estudiando más tiempo y lo Ujú. he utilizado más en mi vida. Por ejemplo, viví en Canadá durante 6 meses, hace Ah, 7 años. Y además también hablaba bastante bien francés. Lo aprendí durante 7 años en el instituto como segunda lengua extranjera. vale. Y lo utilicé mucho en mi vida profesional en el pasado, pero he perdido la práctica porque desde hace 3 años mi foco está totalmente en el español. Claro, claro. Esto pasa muchas veces, ¿no? Que descuidas una lengua porque estás con otra. Sí, y llevar dos que además son similares al mismo tiempo, a veces es complicado también. Pero bueno, vale, más Sí, cosas. sí. A veces todavía confundo las palabras. A veces las palabras se me ocurren en francés cuando hablo En español. español, Todavía sí. me pasa. No, incluso muchas veces puede ayudar también, ¿no? La parte positiva, digamos, es que muchas veces cogiendo esa palabra del francés funciona en español algo similar, ¿no? Entonces, Ujú. a veces también es positivo tener pues lenguas similares porque no siempre, no todo es negativo con respecto a esto, ¿no? Ok, Claro. pues creo Sí. que lo tenemos todo, excepto una última pregunta que me interesa mucho y creo que a muchas personas puede que también, y es, ¿dónde has viajado en España o has estado alguna vez en España? Porque, bueno, hay personas que también piensan que para hablar fluido y para hablar bien, pues tienes que vivir en España, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿has vivido alguna vez en España o has venido como turista a España? Ujú. Nunca he vivido en España y he estado 2 veces como turista en España durante solamente una semana. La primera vez era en 2004. Fui a Barcelona con una amiga. Era un viaje para jóvenes. Vale, Y no hablé muchísimo español en aquel entonces. vale. Y la segunda vez que estuve en España fue el mes pasado, en septiembre de este año. Estuve en la región de Málaga durante una semana y visité Marbella, Ronda, Granada y Fuengirola. Fuengirola es la ciudad donde mi hotel estaba.
Vale. Creo que Kerstin, un día tienes que venir a contarnos esta experiencia, específicamente esta experiencia, porque creo que puede ayudar también a otras personas, ¿no? Porque fue guay, ¿no? Porque tú viajaste sola, hiciste tu tour sola también, Ujú. visitaste las ciudades, lo organizaste todo el plan tú. Entonces creo que eso puede Ujú, ser guay, que nos cuentes también tu experiencia sola en otro país y cómo lo has vivido, ¿no? Porque creo que eso puede ayudar a otras personas que quizás están pensando en hacer algo similar, pero no se animan ujú, porque no conocen la historia de alguien, no saben si es seguro viajar solos, no saben si van a ujú, estar cómodos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que están pensando, por ejemplo, en hacer el Camino de Santiago, que es una experiencia que mucha gente quiere vivir sola, porque no estás solo realmente en el camino de Santiago, ¿no? Porque encuentras a mucha gente por el camino, de hecho. Entonces, bueno, quizás un día, si te animas, vienes y nos cuentas un poquito más sobre esta experiencia. ¿Qué te parece? sí, ¿Sí? podemos hacer un episodio de podcast sobre el tema de viajar sola. Claro, claro, yo creo que puede ayudar mucho. Pues nada, Kerstin, quedamos así. En el siguiente otro episodio, no el siguiente, pero otro, ¿no? Vamos a dejar un espacio de tiempo para que tú también te puedas organizar, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer o qué vamos a explicar y todo. Pero bueno, si te animas, ya sabes que eres más que bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Y Gracias. no tengo que decir un beso, tengo que decir 2 besos, uno para ti y otro para Kira, que se ha portado genial, porque no ha ladrado nada. Nosotras estábamos pensando: quizás Kira va a ladrar", pero no ha ladrado, simplemente ha dicho: "Hola", y poco más. Así que, oye, muy bien, ¿no? Vale, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Un besito. Hasta la próxima.